Shalom, buena semana para todos los Ajim que participan en nuestro grupo de estudios de Facebook, discípulos de Rabí y Joshua Ben Yosef Minasrat. Y bueno, en esta ocasión vamos a hacer un pequeño directo para dar respuesta a una pregunta que nos hizo un Javer, un amigo, en el Facebook. Y le dije que íbamos a dar respuesta a su interrogante en un directo en vivo aquí en el grupo para que todos los Javerim se beneficien, sepan la respuesta de este interrogante. Así que vamos a esperar más o menos 2 minutitos, 3 minutos para dar respuesta a este interrogante del amigo CM Enríquez, que nos hizo esta pregunta, o me hizo esta pregunta en mi persona. Y lo que vamos a compartir es esto, ¿ya? Dar una respuesta a este interrogante de este amigo. Así que él nos pregunta acerca del texto o el versículo Jodestop. Ahí nos acompaña nuestro Moré Immanuel Ben Efraín, gracias por acompañarnos la tarde de hoy. Y bueno, como les estaba diciendo, vamos a dar respuesta a este interrogante del amigo CM Enrique, se llama. Así sale en el Facebook. Una pregunta que hizo mi persona y yo gustosamente le dije que le íbamos a responder a través de un directo, ¿ya? Porque de esa forma también los amigos que participan ahí en el grupo de estudios de discípulos de Rabí y Joshua Ben Yosef Minasrat también puedan beneficiarse con este interrogante. Ahí nos acompaña también nuestro amigo Juan Viera. Un saludo para el Javer, para el amigo. Nos acompaña la tarde de hoy. Gracias por su asistencia. Que el Eterno te otorgue su barajá, su bendición. Y bueno, sin más preámbulos, vamos a dar respuesta a este interrogante. Como les dije, este interrogante del amigo quiere saber cuál sería una interpretación, ¿ya? O de qué se trata el versículo de Génesis o Bereshit, como se conoce en hebreo, del capítulo 3, versículo 15. Hay interpretaciones que dicen que el serpiente, como sale en hebreo, dice Hanahash, o mejor, con la palabra Nahash en hebreo, que se traduce como serpiente, tiene un valor numérico de 358, ¿ya? Y esto está en equivalencia, en este caso, con el mismo valor numérico de la palabra Mashiach, ¿ya? Mashiach, que significa Mesías, ungido, en hebreo, ¿ya? Si sumamos cada una de sus letras, ¿ya? Lo que tenemos es 358, o sea, Nahash, serpiente, tiene un valor numérico de 358 y Mashiach también tiene un valor numérico de 358. O sea, podemos ver que hay una relación. Dos títulos, ¿ya? Estos dos nombres podríamos decir, ¿no? En este caso la serpiente y el título Mashiach. O sea, son equivalentes, se refieren a un mismo concepto. O sea, en otras palabras, aquello que puede ser la serpiente también puede ser el Mashiach, Mesías, ¿ya? Debemos recordar que Mashiach no es específicamente una persona, ¿ya? Mashiach, de hecho, es uno de los 7 conceptos que precedía la creación, una de las 7 manifestaciones que precedía la creación. O sea, es como un plan, ¿ya? En la mente de Hashem, en la mente del Eterno, para el beneficio de la humanidad. Eso es Mashiach, ya algo que precedía la creación. O sea, no necesariamente se refiere a un personaje de carne y hueso, pero obviamente cuando hablamos de Mashiach, de Mesías, de ungido, ¿ya? Se refiere a una persona que también ha sido ungida. Bueno, eso el maestro Adviel y otros Morim también han
han explicado con lujos y detalles sobre el concepto de Mashiach. Así que les invito a poder escuchar el audio del maestro Abdiel Benovet, que habla sobre el concepto de Mashiach. No voy a indagar mucho en ese tema porque se ha explicado al respecto. Nos vamos solamente a limitar a responder la pregunta del amigo CM Enríquez. Entonces, como les había dicho, hoy se nos acompañan algunos Javín, Samuel R. Gross, se nos unió Avir Jaim, también se nos unió Brajot, bendiciones para los Javerín. Entonces habíamos dicho que el valor numérico de Mashiach y Nahash, serpiente, tienen un mismo valor numérico, o sea, son equivalentes, se refieren a un mismo concepto. O sea, aquello que puede ser Mashiach también puede ser la serpiente, o viceversa, ¿ya? Así que en este texto, en este versículo 15, lo que se predice, ¿ya?, es que hay dos simientes, o habrán dos simientes. Una es la simiente de la mujer y otra es la simiente del Mashiach. La simiente, una es la simiente de la mujer y otra la simiente del Mashiach, ¿ya?, o el Mesías, que también es la simiente de la serpiente. O sea, simiente de la serpiente y Mashiach trata de lo mismo. Y esta simiente de la serpiente, ¿ya?, dice que herirá a la simiente de la mujer. ¿Y dónde la va a herir? Dice que en el talón. ¿Ya? Entonces, ¿quién o qué es la descendencia de la mujer? Para poder comprender esto, nos dice el pasaje de Génesis o Bereshit 3:15, dice en hebreo, dice Yahvah ashet beineja ubein ha'isha ubein sar'aha ubein sar'ahu yishufha, dice rosh beata teshufenu akef. Akef, ¿ya? Eso es lo que se traduce comúnmente como y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y su descendencia. Este te herirá en la cabeza y tú la herirás en el talón. También se puede traducir de una forma más correcta: él apartará cabeza y tú herirás a aquel. ¿Ya? Esa sería una traducción más apropiada. Lo que se traduce como aquel, ¿ya?, aquel también significa talón, ¿ya? Es la misma palabra que conforma el nombre de aquel personaje que representaría todo el pueblo de Israel, o sea, en este caso, Jacob, ya que la palabra aquel y el nombre Jacob tienen la misma raíz, ¿ya? O sea, están conformadas de las mismas letras, ¿ya? O sea, en otras palabras, aquí se está hablando de Jacob, agarrado, que significa agarrado en el talón, ¿ya? Ahí se nos unió Anderson Ramírez, un abrazo para Javier a la distancia, ¿ya? Nos dice Jode stop, Javier, chau a todos, a los Javerín, también nos manda sus deseos. Entonces les estaba comentando que en el momento en que nace Jacob, este viene agarrado del talón o de aquel de su hermano Esaú, o Esaú, como se conoce comúnmente en las traducciones cristianas. Entonces, el texto predice que la simiente de la serpiente o la simiente del Mesías había de herir a Jacob. Ahora, con esto surge una pregunta. ¿Cómo puede la serpiente que representa el Yetzer Hará, el mal, la inclinación al mal, y el Mesías estar asociados? En el libro de Números, como se conoce comúnmente este libro, Bamidbar, en hebreo, en el desierto, en el capítulo 21 dice que los hijos de Israel, en su peregrinar en el desierto, se rebelaron ante el Eterno, ante Dios, ¿ya? Y desearon volver
a la esclavitud de Misraim, a la esclavitud de Egipto. Entonces, su actitud fue prefijada por el Eterno por serpientes, ¿ya? Por serpientes ardientes que los herían y los mataban. Acuérdense que las serpientes mordieron a los hijos de Israel y iban muriendo ahí en el desierto. Ustedes recuerdan ese episodio. Entonces, viendo esto, los israelitas temieron y se volvieron en Teshuvá, o sea, se volvieron al Eterno, se arrepintieron y confesaron sus faltas. ¿Ya? Ahora, esta Teshuvá, este volver obviamente con arrepentimiento, esta Teshuvá y salvación, ¿ya? Es prefigurada por la Nahash, o sea, por la serpiente. Esa serpiente de bronce que hizo Moisés, ¿ya? ¿Se acuerdan la serpiente de bronce que hizo Moisés? ¿Ya? Que el cual salvaría a los hijos de Israel que miraran a la serpiente, perdón. ¿Ya? O sea, todo aquel hijo de Israel que mirara a la serpiente con emuná iba a ser salvado de esta plaga de serpientes que los mordían y los mataban. Entonces podemos ver aquí que en esta escena, ¿ya? La serpiente se utiliza para simbolizar tanto el pecado, ¿ya? Como el juicio divino. Pero a la misma vez simboliza la salvación, la liberación, que viene con el acto de la teshuva, del retorno, del arrepentimiento, de la teshuva shelema, del retorno genuino, el retorno completo. ¿Ya? Entonces aquí la narrativa nos muestra que la serpiente y el Mashiach no son personajes físicos, ¿ya? Ni mucho menos personajes humanos. Recordemos que el concepto de Mashiach, que antecede la creación, ¿ya? Que es un plan en la mente de Hashem para beneficio de la humanidad. Entonces, aquí se nos muestra que son dos actitudes antagónicas que batallan en medio de los hijos de Israel. O sea, aquí se está hablando del Yetzer Hará, la inclinación al bien, la inclinación positiva, y el Yetzer Tov, la inclinación negativa, la inclinación al mal. O sea, la serpiente y el Mesías podemos ver que representan la misma cosa. ¿Ya? O sea, son dos actitudes que coexisten en el corazón del ser humano, o sea, en otras palabras, en la mente del ser humano. Si enfrentamos, por ejemplo, una realidad particular, ¿ya? Con el Yetzer Tov, ¿ya? Con la inclinación buena, o sea, con un corazón arrepentido, un corazón humilde, entonces esa actitud de corazón será el Mashiach, ¿ya? Pero si enfrentamos exactamente esa misma realidad con el Yetzer Hará, ¿ya? Con un corazón rebelde hacia Dios, entonces lo que de otro modo, lo que pudo ser un instrumento de bendición y vida, se convertirá ahora en la serpiente, en la Nahash, que nos hiere y nos mata. Ahora, esta interpretación del relato que estamos tratando, el relato que vimos anteriormente, esta interpretación está correcta. Absolutamente que sí, ¿ya? Porque cuando vemos, por ejemplo, más adelante en el Tanaj, en el relato, con el pasar del tiempo, de los siglos, vemos a esa serpiente, ¿ya? Que en los tiempos de Moisés o de Moshe, testificó la salvación del Mesías y posteriormente se convirtió en algo abominable. O sea, eso que en el tiempo de Moisés representaba algo positivo, la salvación que representaba el Mesías, ¿ya? Posteriormente se convirtió en algo abominable, un objeto de adoración que vemos ahí en el relato del Tanaj que tuvo que ser destruido, ¿ya? Por el rey Ezequías, ¿se acuerdan? Que destruyó la serpiente de bronce
porque los hijos de Israel empezaron a adorar a esta imagen. ¿Mm? Entonces, en distintas perspectivas que podemos entender que muchos hombres o profetas también, podríamos decir, ¿no? Han sido ungidos para ser prototipos del Mashiach, ¿no? o del Mesías. Que también el Mashiach representa ese arrepentimiento sincero, o sea, esa teshuvá, ese retorno sincero, genuino. Un ejemplo de esto que estamos hablando lo vemos en la persona de Yeshua HaMashiach, el Mesías, el rabino de Nazaret, el rabino de Nazaret. ¿Mm? Por ejemplo, si las personas que tienen emuná, que tienen lo que comúnmente llamamos fe en el Mesías, escuchan sus palabras, ¿sí? Y estas palabras del Mesías hacen que la persona haga teshuvá, haga un arrepentimiento sincero. Entonces, para esa persona, Yeshua es el Mashiach, o es el Mashiach, o el instrumento en las manos del Eterno para traer la liberación, la salvación. ¿Ya? Pero si Yeshua, si esa fe en Yeshua hace que las personas, ¿ya? O lleva a la persona, en este caso, a hacer de Yeshua un ídolo, ¿sí? El cual reemplaza al Eterno, lo sustituye, el cual Yeshua hace que Israel quede afuera, sea sustituida por la iglesia, ¿sí? Que si este Yeshua hace que condenemos a Israel, ¿ya? Entonces este Yeshua se convierte en esa serpiente maligna que hiere el talón de las personas. ¿Se va entendiendo lo que trato de transmitir? Entonces, en resumen, el Mashiach, que también lo podríamos simbolizar como la Teshuvah, como el retorno, el arrepentimiento, ¿ya? Que nos conduce a la justicia, a la misericordia y a la humildad, ¿sí? Según como nos transmite también ahí Miqueas, capítulo 6, versículo 8. Y mientras que la serpiente representa esa rebelión contra el Eterno, que nos lleva a la injusticia, a la crueldad y a la arrogancia, podemos ver entonces aquí que la Teshuvah, el retorno genuino, del arrepentimiento genuino, es prefigurado en la Escritura como la serpiente que cambia periódicamente de piel y nos recuerda que Dios quiere que experimentemos ese cambio de corazón que viene por producto de la Teshuvah Shelema, o sea, del arrepentimiento, del retorno genuino completo. Entonces, el Mashiach, el Mesías, Salvador, que también se representa como esa Teshuvah, como ese arrepentimiento, ese retorno sincero, también representa la Brit Milá, lo que comúnmente, o lo que llamamos circuncisión. ¿Ya? ¿Por qué decimos esto? Si deseamos ser parte de la descendencia de Abraham, ¿ya? Si deseamos ser parte del pueblo escogido, o sea, Israel, uno de los requisitos es circuncidarnos, ¿no? O sea, debemos circuncidarar a nuestros hijos, ¿ya? Pero esta circuncisión que hace el hijo de Israel simboliza la circuncisión del corazón, la circuncisión de un corazón arrepentido, o sea, un corazón que retorna al Eterno, tal como nos dice, y retorna a la palabra del Eterno, tal como nos dice ahí en Devarim, Deuteronomio, capítulo 10, versículo 16. Esta circuncisión del corazón, que es el Mashiach también, y que nos lleva a los Shamaim, nos lleva al cielo, o sea, nos lleva al reino de Dios aquí en la tierra.
Esto mismo nos enseñó Moisés, pero nos transmite de forma codificada. Por ejemplo, hay en Devarim, un Deuteronomio. Un momento. Está calientito ahí. Sí. Ay, gracias. No, ok, teníamos una interrupción, disculpen. Entonces les estaba comentando esta circuncisión del corazón, ¿ya? Que también es el Mesías, que nos llevará a los Shamaim, a los cielos. Esto mismo nos enseñó Moshe de forma codificada ahí en Devarim, en Deuteronomio capítulo 30, versículo 12, cuando dice, ¿y quién subirá por nosotros al cielo? ¿Ya? Esto en hebreo es Miyale Lanu Hashemimá. O sea, si tomamos las primeras letras de esta pregunta, ¿quién subirá por nosotros al cielo? ¿Ya? Si tomamos las primeras letras de esta pregunta, encontramos, si juntamos sus letras, encontramos la palabra milá, literalmente corte, lo que se traduce como circuncisión. Si tomamos las últimas letras de esta pregunta, tenemos las cuatro otiot, las cuatro señales del nombre del Eterno. Yud, He, Bat, He. El nombre del Eterno. En otras palabras, la respuesta a esta pregunta de quién irá por nosotros al cielo está secretamente, contenida en la misma pregunta. La respuesta es que los que han experimentado la circuncisión, ¿ya? O sea, los que han experimentado la circuncisión de corazón, un retorno genuino, un arrepentimiento sincero, ellos irán a los Shamaim, ellos serán partícipes del reino del Eterno aquí en la tierra. O sea, podemos ver que es un cambio de adentro hacia afuera. ¿Ya? Así que esta es la respuesta que quería dar a Javier C.M. Enríquez, dando respuesta a su interrogante porque tenía una duda con respecto a Génesis capítulo 3, versículo 15. Y gustosamente quisimos responder esta pregunta por directo para que los javerín se beneficien también con esta respuesta. Esperando que la respuesta a esta pregunta haya sido de edificación, haya sido de barajá, de bendición para ustedes. Y bueno, nos vemos en el próximo directo, donde estaremos dando respuestas a otras interrogantes que nos hacen ahí en el grupo Discípulos de Rabí Yehoshua ben Yosef min Hazrat. Así que les dejo también la invitación a ustedes de poder hacer sus preguntas en el grupo, y ya sea de manera escrita o si es una pregunta que se requiera más tiempo de responder, de explicar, lo hacemos a través de un directo. Así nos pueden hacer sus preguntas en el grupo y gustosamente estaremos contestando sus interrogantes, los diferentes morim del movimiento narrativo. Bueno, me despido. Shalom. Que tengan una buena semana. Y Jodesh Stop. Iniciamos un nuevo mes. Y bueno, sin más preámbulo, sin más que decir, me despido. Shalom, Ubrajot. Paz y bendiciones.